Estás por escuchar Auditoría Financiera Forense, un podcast producido por el Programa de Producción de Material Audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, creado para la carrera de Investigación Criminal de la Cátedra de Ciencias Policiales. En este espacio exploraremos los delitos económicos, el rol de la persona auditora forense y su participación en los procesos judiciales. En este episodio titulado Delitos Económicos nos acompaña Carlos Mauricio Valerio, quien cuenta con más de 9 años de experiencia en auditoría forense en el Poder Judicial de Costa Rica y 9 años en auditoría interna y gestión humana. Él nos explicará en qué consisten estos actos delictivos y cómo se investigan desde su especialidad. ¿Qué es un delito económico? El delito económico es una actividad o conducta ilícita que desarrollan las personas que cuando tienen a cargo ciertas responsabilidades aprovechan para, mediante el fraude o el engaño, poder desviar recursos para su interés personal. Incluso podrían ser hasta bienes muebles o inmuebles con el objetivo de que mediante esta manipulación poder apropiarse de forma indebida, sea de dinero o de bienes. Entre esto podemos ver que en el delito económico como tal existen diferentes tipos: una administración fraudulenta, un enriquecimiento ilícito, lo que es estafa, estelionato, el fraude a la hacienda pública o un fraude por simulación. Incluso en años recientes se viene desarrollando, o por lo menos detectando un poco más lo que son las estafas de seguro, la legitimación de capitales y la malversación de fondos y el peculado, que son delitos específicos hacia lo que es un daño al Estado. En este episodio abordaremos 3 de estas modalidades: la administración fraudulenta, la estafa y el fraude contra la hacienda pública, explicando en qué consisten y cómo se manifiestan en la práctica. Empecemos por la administración fraudulenta. De acuerdo con el artículo 222 del Código Penal, la administración fraudulenta es un delito cometido por una persona que, estando a cargo del manejo, administración o custodia de bienes ajenos, actúa de manera malintencionada al atribuir operaciones o gastos superiores a los realmente efectuados, al ocultar o retener valores o al utilizar dichos bienes de forma abusiva e indebida. Para poderlo entender, creo que podemos dar unos ejemplos de cómo es que se materializan este tipo de delitos. La administración fraudulenta, como ejemplo, podemos hablar de un agente rutero, que son estas personas que se encargan en una empresa que distribuyen productos a nivel nacional de consumo masivo, o podrían ser aceites, entre otros, para automóviles y demás, y que esta persona sale de la planta como tal con una ruta asignada, sea en cualquier parte del territorio nacional. Podemos hablar desde San José, Alajuela, Guanacaste, entre otros, en donde él lo que hace es vender esos productos, los factura, y el dinero, cuando regresa a la empresa, lo liquida contra las facturas y haciendo un inventario de los productos que se habían llevado y cuánto fue lo que quedó. Regularmente en este tipo de casos, la persona lo que hace es, se llevan los bienes o los artículos como tales, los venden, y muchas veces cuando llegan a liquidar, lo que realizan es introducir dentro de la administración de la empresa la simulación de ventas a crédito, cuando realmente las hicieron en efectivo. Entonces, generando para la empresa como tal una cuenta por cobrar por un producto que ya no está dentro del inventario. Resulta que conforme van pasando los días, esta persona continúa en este mismo labor, intentando ir pagando con lo que no factura. Lo más reciente va pagando los más antiguos para evitar de que no se den cuenta.
Pero como siempre se vuelve una bola de nieve y al final no puede cancelarse ni ponerse al día con esos productos, y muchas veces estas personas terminan a la empresa y es en donde se dan cuenta cómo fue que se desarrolló esa administración fraudulenta. Es decir, cómo él utilizó recursos de la empresa, el dinero que obtuvo en efectivo por el pago de los productos, para no liquidarlos y él utilizarlos para el bien propio. Entonces yo creo que esto se ajusta muy fácil de entender a cómo una persona que tiene a su cargo una administración, una custodia de los bienes como tales, decide de forma malintencionada utilizar para sí esos recursos, afectando a la empresa, porque al final la empresa se queda sin los productos. Con esa pérdida a veces le puede generar hasta limitaciones en su operación normal. Para pagar planillas, para comprar nuevos productos, les afecta directamente. El peculado es una modalidad de administración fraudulenta que involucra a un funcionario público que sustrae o desvía dineros o bienes del erario, los cuales están bajo su administración, custodia o percepción debido a su cargo. Este delito se comete cuando dicho funcionario utiliza para beneficio propio o de terceros los recursos, bienes o servicios pagados por la administración pública. Asimismo, el peculado también se extiende a particulares, gerentes, administradores o apoderados de organizaciones privadas, así como a beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios que sustraigan o desvíen dinero o bienes que les hayan confiado para su administración o custodia. Cuando hablamos de un peculado como tal, es en la parte de un funcionario público. Tal vez un ejemplo más sencillo de entender podría ser un cajero en un banco. Esta persona en un banco estatal recibe lo que es el dinero y efectúa las transacciones que el cliente le solicita, sea un depósito a una cuenta, el pago de recibos, transferencias a otra cuenta, entre otros detalles. En algún momento, esta persona, si decide hacer un peculado, lo que realiza es separar un efectivo, se lo lleva e introduce dentro de los comprobantes o dentro del sistema como tal ciertas justificaciones de cómo fue que salió ese dinero que se está apropiando. Pongámosle un monto, 4 millones de colones. Entonces, cuando llegan a hacerle un arqueo, o bien que lo hagan de forma remota, descubren que todo está justificado. Pero cuando se hace un arqueo sorpresa y le dicen al cajero, bueno, vamos a hacer un arqueo, él no se da cuenta de que venían las personas y comienzan a contar el efectivo con los comprobantes que efectivamente tiene contra los que están en sistema. Ahí es en donde encuentran esos 4 millones de colones. Haciendo referencia a eso, hace muchos años en un banco del estado, una persona que estaba como cajera llegó y estaba haciendo ese trámite y había sacado ya varios millones de colones de la caja. Resulta que deciden cerrar esa caja que estaba en una sucursal dentro de una tienda de abarrotes. Cuando cierra la empresa como tal, él hace el cierre, envía supuestamente el dinero que tenía, porque ese día cerraban operaciones, y los comprobantes de lo que él enviaba como ingreso respecto a lo que contaron en la parte de ingreso de tesorería, hacía falta en aquel momento más de 14 millones de colones. Entonces, cuando llegaron a ver ese monto, ese faltante, comenzaron a llamar a la persona. Entonces ya comenzó a decir que es que no había estado en este lado, que lo había dejado en otro lado. Y obviamente al final no tenía cómo probar esos elementos y todo lo que rodeaba la actividad con la verificación de comprobantes y demás, siempre hizo falta ese monto. Entonces así es como se genera también un peculado, porque ese dinero está afectando directamente a una institución pública. Otro tipo de delito económico es la estafa. De acuerdo con el artículo 216 del Código Penal, la estafa se comete cuando una persona obtiene un beneficio patrimonial ilícito para sí misma o para un tercero, mediante engaños como la simulación de hechos falsos, la distorsión o el ocultamiento de información veraz, causando daño al patrimonio ajeno. La pena por este delito puede variar entre 2 meses y 10 años de prisión, dependiendo del monto defraudado. La estafa como tal requiere de un engaño, pero para poder incurrir o hacer que la persona caiga en el engaño, necesita ganarse la confianza
necesita ganar credibilidad con la persona para poder irlo induciendo a lo que la persona quiere para lograr su cometido. Un ejemplo que hace muchos años me pasó en un caso que estuve analizando de una estafa. Fue una persona que tenía cierta cantidad de recursos económicos y conoce a otra en una actividad deportiva. Y ahí comenzó esa persona a tener una amistad cercana y se pintaba como el comerciante, como que tenía sus negocios afuera. En algún momento le pidió un dinero, se lo devolvió muy rápido y lo fue induciendo. Esta persona llegó al punto en donde le entregó a la víctima una serie de facturas de unos productos que estaban importando. Y cuando la persona lo ve, dice, mira, sí, son facturas extendidas en tal país, tengo una declaración única aduanera, lo cual señala que está siendo importado a Costa Rica, que hay que sacarlos de aduana, toda la estrategia que utilizó para obtener los recursos. Resulta que por la amistad y como ya habían hecho otros negocios, llegó y le facilitó en aquel momento, fueron como $20,000, lo que le facilitó en teoría para poder obtener esos productos que habían sido enviados. Cuando entregó ese dinero, de un momento a otro ese amigo se pierde y no lo volvieron a ver. Resulta que él comienza a averiguar y las facturas nunca habían estado en aduana. La declaración única de aduanera correspondía a otra cosa menos ni al señor ni a la empresa que él había indicado y mucho menos los productos que estaban siendo importados. Entonces vemos cómo esa estrategia que utilizan de acercarse, de ganarse la confianza, induciendo a un engaño con documentos que podrían medio conocer las personas, los llevan en la línea que quieren. Igual pasan con lo que son las llamadas telefónicas actualmente, que dicen que es por el banco, que están renovando sistemas, que está por el Ministerio de Hacienda, que para beneficio de impuestos, entre otras estrategias que utilizan, o un envío que viene de fuera del país en donde necesitan que le ayuden para traerlo y así sucesivamente por parte de quien lo ejecuta. Pero siempre lo llevan a eso, a ganar la confianza, a bajar la guardia por parte de las personas y una vez que aprovecharon eso, cometen el engaño y el ilícito como tal en la estafa. Para concluir, según el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios de Costa Rica, el fraude a la hacienda pública es un delito que comete quien, mediante acción u omisión, evade el pago de tributos, cantidades retenidas o ingresos a cuenta de retribuciones en especie con el fin de obtener un beneficio patrimonial para sí mismo o para un tercero. También se considera fraude cuando una persona obtiene devoluciones indebidas o disfruta ilegalmente de beneficios fiscales, siempre que el monto involucrado supere los 500 salarios base. En Costa Rica, el salario base se refiere al salario mensual correspondiente al puesto de oficinista 1, según la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. Ese es uno de los delitos que definitivamente a Costa Rica le hace mucho daño. Los recursos que se recolectan por las diferentes actividades comerciales y también productivas es lo que genera la capacidad que tiene el país para asumir todas las responsabilidades con el sector público, con lo que es el desarrollo de carreteras, entre otros aspectos que el gobierno puede propiciar. Cuando se comete el fraude a la hacienda pública como tal, lamentablemente lo que el gobierno no recibe directamente por esta parte de impuestos, nos lo trasladan a los ciudadanos. Por eso es que digo que nos hace mucho daño a la población en general. Tal vez un ejemplo muy sencillo de entender cuando hablamos de un fraude a la hacienda es cuando se hace una importación de productos al país. Hay momentos en donde la empresa, para nacionalizarlos, tiene que hacer una declaración ante el Ministerio de Hacienda. Esa declaración a lo que hace es indicar, la empresa XY está trayendo tales productos en tal cantidad, tal peso y que costaron tanto. Con eso ellos fijan una tasa para impuestos de esos productos y que puedan ingresar al país. Hasta ahí vamos todo normal dentro del procedimiento. Algunos momentos lo que hacen es traer esos productos, declaran menos cantidad de productos, por lo cual hace que el monto que pagan por impuesto es inferior a lo que realmente está ingresando al país. Entonces ahí es en donde está uno de los fraudes que se dan o que podemos ilustrar como un fraude a la hacienda pública.
Agradecemos la participación de Carlos Mauricio Valerio. Has escuchado Auditoría Financiera Forense, episodio Delitos Económicos, un podcast del programa de producción de material audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, creado para la carrera de investigación criminal de la Cátedra de Ciencias Policiales.